Correcto. Muy buenas tardes, bienvenidos. Cuarta temporada de las charlas del licenciado Pepe Soto en la sala de capacitación, en la sala virtual de mis queridos y finos amigos de la Anafinet. Gracias, Anafinet, una vez más por permitirme estar con ustedes en estas mis charlas con el licenciado Pepe Soto. En esta ocasión, mis amigos, y derivado de una petición de uno de ustedes, me pidieron que platicara acerca de las incapacidades, forma de cálculo, pago y algunos otros aspectos importantes que debemos de tener y con los cuales podemos orientar a nuestros trabajadores. Pues bien, las incapacidades son aquellos documentos legales que nos expide el Instituto Mexicano del Seguro Social, hablando en cuestiones de relaciones laborales eh, de tipo privado, amparados bajo el artículo 123, fracción A. Y estas incapacidades es cuando nosotros contamos con alguna limitación, tanto físico, incluso hasta mental, incapacidad física o mental para poder realizar adecuadamente nuestras labores cotidianas. Las incapacidades pueden derivarse de un estado de gravidez, en el caso de las mamás trabajadoras, posibles mamás trabajadoras. Puede derivarse de algún estado eh, de enfermedad general, o también las incapacidades pueden derivarse de algún riesgo de trabajo, ya sea por una enfermedad de tipo profesional, por ejemplo, un trabajador de las minas que está expuesto constantemente a la acción corrosiva de los minerales ahí en el subsuelo de nuestro querido planeta. Entonces, al estar continuamente expuesto, pues puede ser sujeto a contraer algún tipo de enfermedad derivado de su trabajo. Por eso se le llama enfermedad profesional. O un accidente de trabajo también con motivo de la realización de nuestras tareas. Amparados también estamos en cuanto a realizamos el trayecto de ir directamente de nuestra casa al trabajo o viceversa del trabajo a nuestra casa. También estamos amparados desde precisamente el momento en el cual abrimos la puerta de nuestra casa y salimos de ella para ir directamente a nuestro trabajo. Ya desde ese momento ya estamos amparados. Y en el caso de que si llegáramos a sufrir algún percance, pues el seguro social, si nuestro patrón nos tiene debidamente afiliados, pues estamos amparados y médicamente el instituto nos puede atender. Entonces estos son el origen de las incapacidades. El artículo 137 del Reglamento de Prestaciones Médicas es la que nos da la definición y es la que nos dice qué es un certificado de incapacidad temporal. Entonces, mientras estemos imposibilitados, ya sea en forma parcial o total para desempeñar nuestras actividades rutinarias, entonces el instituto nos podrá expedir este documento, el cual legalmente nos protege como trabajadores para hacerle constar a nuestro patrón que no tenemos las facultades completas para realizar nuestro trabajo y así si incurrimos en faltar, pues la falta es totalmente justificada, amparada por este certificado de incapacidad. El Seguro Social presume que el médico que nos está atendiendo está obrando de buena fe. ¿Se acuerdan que últimamente hubo algunos casos algo sonados con algunos futbolistas que estaban realizando trampas con la expedición de las incapacidades en contubernio con algunos malos profesionistas de la medicina?
Por lo cual, si nosotros como patrones normalmente es cuando nos damos cuenta que algún trabajador nos dice que está enfermo y no es cierto, lo vieron allá la otra vez en el antro. Entonces, si nosotros presumimos de que el médico pudiera estar actuando de mala fe, amparados por el artículo 139 del mismo reglamento de prestaciones médicas, entonces podríamos poner una queja directamente ante el director de la clínica a la cual está adscrito nuestro trabajador para que pues pudiera el director tomar cartas en el asunto, iniciar una investigación y en todo caso si se observa que está actuando de mala fe o con falta de ética el médico, pues tomar medidas sancionadoras en contra de este mal trabajador. Nada más me confirma, Santi, si hay algún problemita, me avisa, ¿no? Exactamente, Juanito, ese fue el problema uno de los archirrivales de mis pobres y alicaídas Chivas Rayadas del Guadalajara. Cuando el médico que nos está tratando el padecimiento, ya sea maternidad, riesgo de trabajo o enfermedad general, nos llega a expedir una incapacidad por primera vez, entonces se reconoce que ese tipo de incapacidad es la inicial. Un certificado de incapacidad temporal para el trabajo es subsecuente cuando esta incapacidad es posterior a la anterior. Y eso sí, tiene que referirse al mismo padecimiento. Porque puede darse el caso, y eso es muy común, que puede ser que el médico esté tratando a nuestro trabajador por algún riesgo de trabajo, que el trabajador se fracturó una pierna. Y resulta que en una de esas veces, pues ya estábamos en época de invierno, el señor se engripó y como se sintió mal fue a ver al médico y el médico lo empezó a tratar por esa gripa y le dio una incapacidad, pero una incapacidad por enfermedad general. Entonces, es posible, ha sucedido, que un trabajador incapacitado por un padecimiento se presente con su médico y el médico le extienda otro certificado con otro, pero por otro padecimiento distinto. Es muy raro en ese caso, aunque no está contemplado, pues hay que tenerlo presente de que en el caso de que se trate de una incapacidad subsecuente debe ser referida al mismo padecimiento al certificado de incapacidad inicial. Una recaída surge cuando el trabajador ya fue dado de alta por riesgo de trabajo y más adelante se presenta argumentando de que se sigue sintiendo mal acerca del padecimiento. A lo mejor el mismo señor fracturado de la pierna le quitaron el yeso, le dieron alguna terapia rehabilitoria, lo dan de alta y le dice ya te puedes presentar a trabajar y resulta que da otro mal paso ahí en la planta, se vuelve a sentir mal, regresa con el doctor y dice oye, ¿sabes qué? No quedé bien, di cualquier paso y sentí que me tronó el hueso otra vez, entonces el doctor lo revisa, le dice efectivamente tu fractura no sanó, entonces te voy a tener que dar otra incapacidad que es derivada del mismo padecimiento, pero a raíz de que ya te había dado de alta, entonces se toma como una incapacidad de recaída, porque fue derivada del mismo riesgo de trabajo. Y hablando de las incapacidades de maternidad, pues puede suceder que en alguno de los casos el bebé resulta que no quiere salir, le da mucho miedo, ve a los americanistas y dice, no, a los maestros. Dice, no, yo qué voy a andar haciendo ahí en la calle, me van a confundir y mejor no salgo a este pobre mundo cruel. Y entonces se retrasa el parto, la fecha programada no resulta ser la prevista por el médico tratante, y entonces la incapacidad de preparto excede a los 42 días, y entonces para amparar esos días excedentes al parto,
el médico familiar extiende una incapacidad que se llama de enlace hasta por 7 días, una incapacidad, pero pueden ser varias, pero no pueden ser mayores a 7 días. Entonces, con eso, el médico ampara el padecimiento de la trabajadora. El padecimiento no es padecimiento en caso de que el parto pues hubiera tenido que aplazar debido a alguna situación ahí especial del bebé, ¿no? Normalmente cuando vamos a urgencias, el médico tratante nos tiene que dar una incapacidad inicial. El plazo no puede exceder a los 3 días. Si nosotros vamos a urgencias por algún padecimiento de atención inmediata y ese padecimiento nos impide presentarnos a laborar, entonces el médico de esa área de urgencias nos puede dar una incapacidad solamente de 1 hasta 3 días, presumiendo que posteriormente nosotros tendríamos que acudir ya con nuestro médico familiar, que sería el tercer caso, el cual sí ya nos puede extender una sola incapacidad hasta por 28 días. Eso sí puede ser desde 1 hasta 28 días. Y el segundo caso, que es el estomatólogo, el que se encarga de revisarnos, de atendernos los padecimientos dentales, nos puede expedir incapacidad desde 1 hasta 7 días. No nos vamos a meter en Honduras acerca de que sin urgencias no nos atienden, de que no hay camas, y etcétera. Eso no existe en nuestro México. En urgencias, siempre que llegamos, están prestos. Ni siquiera nos bajan de la camilla cuando ya los doctores salieron, abrieron las puertas del consultorio y ya nos empezaron a preguntar qué es lo que tenemos, qué padecemos, etcétera, etcétera. ¿Cómo paga el Seguro Social las incapacidades? El artículo 58 de la Ley del Seguro Social nos indica en su fracción primera que en el caso de incapacidades por riesgos de trabajo, éstas se pagan con el 100% del salario base de cotización con el cual el trabajador esté registrado al momento del suceso. Cuando la trabajadora está siendo tratada por maternidad y el doctor le expide su incapacidad de preparto, el artículo 101 de la Ley del Seguro Social nos indica que también la incapacidad, el subsidio de incapacidad por maternidad, será pagado de conformidad con el último salario base de cotización de la trabajadora. Qué chistoso, fíjese que la Ley del Seguro Social dice en este mismo artículo 101, en lugar de referirse como salario base de cotización, lo menciona como salario diario de cotización. Hay una discrepancia en cuanto al manejo de los términos. Es lo mismo, sí, pero si en cuestiones legales alguno de los abogados, si hubiera alguna controversia por parte del trabajador o del mismo Seguro Social, pues se tendría que hacer esa precisión de que el artículo 101 dice salario diario de cotización, cuando en realidad debiera referirse como salario base de cotización, a fin de que pues todo fuera, toda la terminología que utiliza la Ley de Seguro Social fuera concordante, lo cual no ocurre en este artículo 101, así como tampoco ocurre cuando la Ley del Seguro Social se refiere al pago de las incapacidades por enfermedad general en sus artículos 96 y 98, que se va a pagar el 60% del último salario diario de cotización. Aquí también hacen la misma referencia. En lugar de mencionarnos salario base de cotización, mencionan salario diario de cotización. Como que ahí se nos fue por un lado, ¿no? Y muy importante aquí esto, señalar que es el pago de las incapacidades por enfermedad general es a partir del 4.º día. Eso quiere decir que tendremos que educar a nuestros trabajadores, enseñarles, capacitarlos de que las enfermedades salen caras y que por los 3 primeros días de incapacidad
Nadie está obligado a pagarle ningún salario al trabajador, ni por parte del Seguro Social en lo concerniente a un subsidio por incapacidad, ni el patrón. Alguna vez me preguntaban, ¿no? Y les decía, ¿qué tan conveniente es que paguemos los 3 primeros días? Y yo les he recomendado en 9 de 10 casos que no lo incluyan dentro de sus planes de prestaciones, a pesar de que es una prestación de previsión social, porque lo podremos encuadrar en el concepto subsidios de incapacidad. No es conveniente porque el trabajador normalmente, ya sabemos, en la práctica, los lunes gusta de incapacitarse. Entonces, si le premiamos su incapacidad y se la pagamos, pues el trabajador dice, pues, no le hace que pierda yo el día en el Seguro Social si convenzo al médico de que no puedo trabajar y me da una incapacidad de un día. Pues prefiero perderlo el día en la clínica del seguro que en el trabajo. O sea, ese tipo de trabajadores pues no vale la pena tener. Por eso mi recomendación es no incluir esta prestación de pago de los 3 primeros días de subsidio de incapacidad por enfermedad general, porque pues fomentamos el ausentismo y aquí la idea es de que seamos productivos. Acuérdense que esa fue una de las ideas de la reforma laboral, que seamos más productivos dado que vivimos en un mundo global y ya más falta que los chinos nos vendan tortillas, ¿verdad? Si no es que ya lo hacen en algunas regiones. Plazo máximo de disfrute de la incapacidad. Vamos a irnos otra vez a los riesgos de trabajo. Esa es una pregunta también muy recurrente en los foros. Tengo un trabajador que se la ha pasado incapacitado todo el año. ¿Qué hacemos? Bueno, el artículo 58, fracción primera de la Ley del Seguro Social nos indica que un trabajador puede ser incapacitado hasta por 52 semanas. Él puede recibir por parte de su médico familiar incapacidades de 7, 14, 21 o 28 días hasta por 52 semanas. En ese plazo, si nosotros como encargados de recursos humanos nos damos cuenta de que este trabajador ya rebasó ese tope de las 52 semanas, inmediatamente notificamos, metemos un oficio a la unidad de medicina familiar en la cual está adscrito el trabajador, haciendo esta precisión. Tenemos en nuestro poder la primera incapacidad de riesgo de trabajo de este trabajador y en el acumulado presentamos la última incapacidad. Es más, podemos relacionar todos los números de folio y los días amparados por cada una de las incapacidades de este trabajador. Y si éstas rebasan las 52 semanas, pues entonces pedimos a usted atentamente que declaren la alta del trabajador o en su defecto la incapacidad parcial permanente o la incapacidad parcial total. Entonces, no debiera rebasar este importe de 52 semanas. No estoy viendo las preguntas. Ahorita que terminemos la presentación, me voy al chat por si hay alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto se las contesto. Tengo la pantalla al full con la presentación, no veo el chat, así que no se me molesten si no veo las preguntas. Ahorita al final las repaso, ¿les parece? En cuanto al plazo máximo de disfrute de incapacidad en caso de incapacidades por maternidad, el artículo 101 nos señala que habrá una incapacidad preparto de 42 días y una posparto de 42. Y eventualmente, en el caso de lo que platicamos de que el bebé no naciera en el plazo previsto, entonces se expedirán incapacidades de enlace, pero en la rama de enfermedad general, no de maternidad. Esas sí podrán ser las que fueran necesarias. En el caso de las incapacidades por enfermedad general, también tenemos un plazo máximo de 52 semanas. Aquí sí hay una excepción. Pudiera prorrogarse previo dictamen, o sea, el doctor, el médico tratante,
envía el caso a su superior, al director de la clínica, y le dice, ¿sabe qué, jefe? Pues tengo el caso de un enfermo, ya se terminaron sus 52 semanas, pero resulta que a lo mejor el pronóstico es muy bueno, pero necesito seguirlo tratando y darle más incapacidades. Entonces le autorizarán hasta 26 semanas consecutivas adicionales a las 52 anteriores. Si el trabajador no se restableciera, entonces sí se emitiría un dictamen para que este trabajador tuviera que ser pensionado bajo la modalidad de invalidez. Al contrario del riesgo de trabajo, que una vez que se termine el plazo, se tendría que declarar una incapacidad, una pensión por incapacidad parcial permanente o parcial total. Acá en el caso de enfermedades es un dictamen de invalidez. Laboralmente, ¿qué sucede? Bueno, laboralmente nos dice la Ley Federal del Trabajo que podemos ofrecerle al trabajador un puesto acorde a sus nuevas capacidades. No es obligatorio seguirle dando el trabajo si él, pues resulta obvio que si tiene un dictamen de invalidez no va a poder realizar labores en la misma capacidad con lo que le venía haciendo. Entonces, si no tenemos un puesto que ofrecerle y no tenemos la obligación de inventarlo, entonces sí podemos decirle al trabajador, pues muchas gracias, aquí está tu finiquito y laboralmente poder terminar la relación con este trabajador. Ejemplos de pago de incapacidades. Bueno, ahora vamos a ver con qué dinero las paga el Seguro Social. En el caso de las incapacidades por riesgos de trabajo, no hay requisito de semanas cotizadas previas. O sea, el trabajador, si entra a trabajar, lo podemos dar de alta hoy, o sea, entra a trabajar mañana viernes. Este trabajador entra a trabajar mañana viernes 30 de agosto. Y lo podemos dar de alta hoy, eso nos permite el reglamento, darlo de alta hoy, obviamente con fecha de mañana. Bueno, resulta que el trabajador tiene tan mala suerte que en el transcurso de su casa al trabajo sufre un accidente de trabajo. Es un accidente en trayecto. Pero como nosotros ya lo tenemos afiliado, pues no vamos a tener ningún problema. Bueno, entonces, la fecha de la primera incapacidad resulta que es el día de mañana, 30 de agosto. ¿Qué salario base de cotización con cuál lo dimos de alta a ese trabajador? Con 104.52. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? No veamos las últimas 4 columnas. Hasta aquí, hasta ese en esa fecha. Ahí vamos a quedarnos. Incapacidades por maternidad. Sí hay un requisito de semanas cotizadas previas. Nos dice la Ley de Seguro Social que la trabajadora debe tener cotizadas 30 semanas en los 12 meses anteriores a la fecha probable de parto. Entonces, le dan su primera incapacidad también el 30 de agosto. Una pregunta muy común que también me hacen en los foros de Anafinet también, es que si esas 30 semanas son consecutivas. No, esas 30 semanas no son consecutivas. Oiga, licenciado, pero es que resulta que conmigo apenas entró a trabajar hace 2 meses. Entonces, obviamente no tiene las 30 semanas. ¿Sí? Exactamente. Tenemos que irnos para atrás y a lo mejor solicitando un reporte de semanas cotizadas, nos damos cuenta de cuántas tiene la trabajadora en los 12 meses anteriores. Si, por ejemplo, le dan a ella la incapacidad del día 30 de agosto, entonces tendríamos que revisar desde septiembre del año pasado, desde septiembre 2012 a la fecha, a ver si ella junta las 30 semanas. Ah, entonces eso quiere decir que no son esas 30 semanas conmigo, patrón, último patrón, no, puede ser con cualquier patrón. Ahora, ¿esas 30 semanas tampoco son consecutivas? No, tampoco. Pueden ser salteadas. Entonces, interesante revisar que la trabajadora cuando nos notifica que va a ser mamá y que pues, es probable que la incapaciten, no es probable, la van a incapacitar. Entonces, hacer ese conteo de las semanas
para saber, pues nada más es si el certificado del subsidio de incapacidad se lo va a pagar el Seguro Social o se lo vamos a tener que pagar nosotros, su último patrón. Entonces, ¿con qué salario de base de cotización le van a pagar a la trabajadora esa incapacidad? Con la fecha del 30 de agosto. Otra vez, no veamos las últimas columnas, ahorita vamos a platicar de eso. Ya lo vieron, ya lo sé, pero espérenme, ahorita les explico. Y en el caso de incapacidades por enfermedad general, si tú eres un trabajador permanente, el Seguro Social te pide que tengas 4 semanas cotizadas anteriores a la fecha en que te están expidiendo la incapacidad para poder pagarte el subsidio. Y en el caso de que seas eventual, te va a pedir 6 semanas cotizadas anteriores a la fecha de expedición de la primera incapacidad. Igual, el trabajador lo damos de alta con 104.52, con ese salario le expidieron esa primera incapacidad y hasta aquí todo bien. Una pregunta muy común que también me realizan es ¿qué va a pasar si este trabajador es de base mixta? Y vamos a poner de ejemplo que en este bimestre, julio-agosto, pues tuvo variables que le van a incrementar el salario base de cotización. Resulta que hacemos el proceso, el señor tuvo tiempo extra, tuvo primas dominicales, tuvo descansos laborados, tuvo tiempo extra integrable, tuvo despensa en excedente, premios de asistencia de puntualidad excedentes, o sea, tuvo percepciones que le modificaron el salario por efecto de las variables. Entonces, hacemos nuestro cálculo al promedio de variables, le sumamos la parte fija y entonces nos sale el cálculo que el nuevo salario de base de cotización por efecto de las variables pasa de 104.52 a 110. Y la fecha de modificación obviamente es el 1 de septiembre, ¿sí? Porque estamos haciendo las variables de julio a agosto. Esas las notificamos con fecha 1 de septiembre. Entonces, ¿con qué salario va a pagar el Seguro Social la incapacidad, estas 3 incapacidades? El salario con el que la va a pagar el Seguro Social es con el que estaba vigente al momento de la expedición de la primera incapacidad, que fue 104.52. O sea, el Seguro Social no toma en cuenta alguna posterior modificación. Eso quiere decir que nosotros no incurrimos en ninguna ilegalidad si realizamos esta modificación de salario. Por el contrario, estamos obligados a realizar este proceso de modificación de salario por efecto de las variables, porque así nos lo indican el del artículo 30 en adelante de la Ley del Seguro Social. Entonces, no tengamos temor, no tengamos miedo y realicemos este proceso. Mismo ejemplo es que a lo mejor tuvieron a lo mejor su fecha de revisión de salarios es también el 1 de septiembre. Entonces resulta que a estos trabajadores, revisando salario, revisando tabulador, pues les toca incremento. Pues sí, adelante, hacerlo. Tenemos que cumplir, modificarles el salario y sin motivo de preocupación, ya que las incapacidades serán pagadas con fecha del 30 de agosto y con el salario base de cotización con el cual estuvieron registrados estos trabajadores al momento en que fue expedida esa primera incapacidad. Ahora sí, vámonos pues a ver las preguntas, a ver qué hay por ahí en cuanto a dudas que pudieran tener en el manejo de las incapacidades y poder orientar a nuestros trabajadores en el caso de que se nos presentaran este tipo de situaciones en cuanto al manejo de las incapacidades. A ver, vamos a ver pues las preguntas.
el Atlas, arriba las Chivas, bueno. Me ha tocado ver que los doctores extienden incapacidades al trabajador sin ni siquiera revisarlo. Totalmente de acuerdo con usted, Shele Ortiz de Monterrey. Ah, yo sufrí una situación en lo personal. Una de las últimas veces que acudí a cita al médico del Seguro Social, ya tiene más de 10 años que no voy al Seguro Social. Pues un padecimiento que tuve. Ya ven que está el médico, tiene su escritorio y las sillas. Pues la silla la tenía pegada a la pared. O sea, él estaba en su mostrador, ¿cómo se llama? En su escritorio, y las sillas estaban separadas como unos 2 metros. Entonces yo agarré la silla, quise acercarme y el doctor me dijo, no, allá atrás. Ah, caray, bueno, allá atrás, bueno, pues acá atrás. Me dice, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? No, pues me siento mal, traigo fiebre, ni siquiera me tomó la temperatura y me dijo, tómese esto y que le vaya bien. Ah, caray. Bueno, pues así fue, ni hablar. Ramón RM71, los primeros 3 días, ¿quién los paga si es por enfermedad general? Nadie, Ramón, ya lo vimos ahorita en la presentación, nadie está obligado a pagar los 3 primeros días. Y como les comentaba, no recomiendo que lo incluyan dentro de su plan de prestaciones. Según el carácter del médico o más si es su cuate conocido. Ok, sí, ya le respondieron a Ramón. En efecto, dice salario de cotización, o sea. Esos chinos, voy a compartir material. Sí, Sergio, les voy a compartir el material. Ese va a estar en mi página web. Gustavo, pero hay una sanción cuando se hace una modificación de salario, está incapacitado el trabajador. ¿En qué caso será? En el caso en que fuera una incapacidad, una modificación anterior, Gustavo. Vámonos otra vez a la presentación para ver el ejemplo. Aquí estamos en el ejemplo, ¿verdad? Aquí el ejemplo fue del efecto de la modificación de las variables. Pero vamos a suponer que ustedes hacen una modificación de salario anterior al 30 de agosto. ¿Sí? Al trabajador le expidieron su primera incapacidad con esta fecha, 30 de agosto. Y resulta que ustedes hacen un cambio de salario con fecha 20 de agosto, o sea, una fecha anterior. Y como sea, hacia abajo o hacia arriba. Si la modificación es anterior, entonces sí hay un problema. Ahí sí habría sanción, y en el caso de que a lo mejor el Seguro Social hubiera otorgado prestaciones o subsidios con un salario de cotización, salario base de cotización diferente al que ustedes reportaron, entonces sí habría un problema. No sé si le quedó claro en ese aspecto, Gustavo. Mariana de Puebla, ¿se puede que el trabajador pague a una trabajadora los días de incapacidad por maternidad? Sí se puede, pero ¿a qué se refiere, Mariana? A ver si me puede ampliar la duda. Luis Eduardo, ¿y si el trabajador se incapacita y no tiene manifestado el salario real? Pues el Seguro Social no se da cuenta, a menos de que el trabajador lo reporte, Luis. Perdón, si el trabajador le dice a cualquier persona del Seguro Social, oye, ¿por qué me estás pagando esta incapacidad con 100 pesos si yo lo que gano son 500? Entonces, el Seguro Social solamente se daría cuenta si el trabajador lo reporta. Entonces, cuando nosotros en mala forma tenemos registrados al trabajador con un salario menor al real, estamos corriendo ese riesgo. Y en el caso de que el trabajador se incapacite, ustedes tendrían que pagar la diferencia. ¿Para qué? Para que el trabajador no haga ruido. Ya, malamente
sería la recomendación. Oye, pues si tienes a un trabajador registrado con un salario base de cotización menor al real, cuando el trabajador se incapacite, págale la diferencia, porque si no el trabajador te va a reportar y va a salirte más caro el caldo que las albóndigas. DNL no tiene que ver con el tema, pero es una duda que tengo. Se da de baja un trabajador en un bimestre y reingresa en el siguiente bimestre. Se deben de tomar las variables que generó el bimestre anterior. Lo estrictamente DNL no, porque debiera de tratarse de una nueva relación de trabajo. Pero si es el mismo puesto, pues yo me iría sobre seguro y sí tomaría en cuenta las variables del bimestre anterior. Gustavo, ok. Ramón, tiene que ser después del accidente el cambio de salario, exactamente. Y el único caso, bueno, no el único, pues los casos que pudiera suceder es por efecto de las variables, Ramón, o una situación de ajuste, pero sí, que esa modificación tuviera que ser después de, no antes de. Roger de León, Guanajuato, donde la vida no vale nada. ¿Qué pasa cuando el trabajador no entrega incapacidades cuando inicia el trámite de pensión por invalidez y no se presenta a trabajar y argumenta que no se las entregan en el seguro social? Bueno, en este caso el trabajador está cometiendo un abuso en contra de un perjuicio en contra del seguro social. Aquí, si usted ya se dio cuenta más o menos de que el trabajador es el culpable, pues hay que hacerla de investigador, Roger, y vamos al consultorio, al consultorio del trabajador y preguntarle al médico, oye, pues tengo esta situación con un trabajador que está a punto de pensionarse, ya tengo casi todo el año incapacitándolo, tienen todo el año incapacitándolo como lo vimos en la presentación, está a punto de iniciar los trámites de pensión por invalidez, pero no tengo las últimas incapacidades, ahí qué pasa, entonces hay que hacer de investigador, Roger, y ir a averiguar. José Luis del DF, ¿en qué casos tiene que pagar el patrón a una trabajadora por concepto de incapacidad por maternidad? En el caso de que la trabajadora no cumpla con las 30 semanas cotizadas previas a la fecha probable de parto. Por eso hay que hacer numeritos, José Luis. Afortunadamente, esas 30 semanas no son nada más con usted, sino con cualquier patrón. Por eso le digo, es muy interesante hacer esta labor de investigación, irnos al departamento de afiliación y pedir el reporte de semanas cotizadas de esta trabajadora para contar las 30 semanas cotizadas. Si tiene las 30 semanas cotizadas con cualquier patrón, no solamente con usted, José Luis, entonces ya se salvó. Rodolfo Flores de Cuauhtémoc, ¿cómo está, Rodolfo? Gusto en saludarlo. Eso de registrar al trabajador con menos salario nadie lo hace. Es sarcasmo. Mariana de Puebla, una persona tiene incapacidad por maternidad y el patrón le paga los días como si estuviera laborando. ¿Cómo tomo esos sueldos? ¿Como un sueldo normal? Ahora bien, si el Seguro Social detecta que un trabajador incapacitado está laborando, los puede sancionar. Por eso vimos en la presentación que cuando el Seguro Social nos da una incapacidad, es que el trabajador no tiene las facultades al 100% para realizar sus labores. La incapacidad por maternidad es común que la trabajadora diga, yo quiero trabajar más tiempo para que me des esos días posterior. O sea, eso sí lo permite ya la Ley Federal del Trabajo, pero el Seguro Social no. Por eso yo les he recomendado a la gente que me ha preguntado, como usted, Mariana, que no hagan todavía este tipo de arreglos, porque no vaya a ser la de malas, que la trabajadora le suceda algo ahí, y si se va a atender, le sucede cualquier cosa, no necesariamente un accidente de trabajo, que es lo peor que pudiera ser. Cualquier padecimiento que pudiera tener, que hasta se le rompa la fuente ahí, y que diga, bueno, pues ¿dónde te sucedió? Pues es que estaba trabajando. ¿Se imagina? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, Marianita, en este caso,
pues, híjole, con pinzas hay que tratar esos casos. Rodolfo, lo que sucede es que pasa con las diferencias de sueldo por las excepciones de salario, bonos de puntualidad de asistencia y despensa. No lo entendí ahí más o menos, Rodolfo, cuál es la duda en cuanto a las diferencias de sueldo. Porque bueno, estamos hablando de que usted lo tiene registrado con un salario menor en el Seguro Social. O sea, tiene usted dos nóminas. La nómina normal la paga correctamente se fija en los topes de los bonos de puntualidad, asistencia y despensa. Esa es la nómina oficial, entre comillas. Y la otra no. La otra, pues, le paga la diferencia como usted quiera. Ramón, ¿qué pasa cuando un trabajador no lo tienes asegurado y jugando un partido de fútbol se lesiona? ¿Se le puede dar de alta al IMSS cuando ya tiene la lesión? Sí, sí lo puedes dar de alta. Lo que pasa es que no le van a dar, no le van a pagar la incapacidad, porque tal vez no tenga las 4 semanas cotizadas previas. Ahora, el Seguro Social también es muy quisquilloso. Entonces va a sospechar que cómo es posible que usted dé de alta a un trabajador que está lesionado. Entonces le va a mandar una revisión, le va a mandar una auditoría para checar si efectivamente existe relación de trabajo con este trabajador, y lo cual pues sí le va a causar un problema, Ramón. Yo no me la jugaba. DNL, gracias Lick, soy el tuitero de la prima RT que se cambia hacia arriba. Ok. Sergio, ¿qué pasa si un empleado se accidenta hoy y no se reporta el seguro hasta el tercer día, ni el patrón tampoco reporta? Bueno, si el patrón tiene conocimiento del accidente, del riesgo de trabajo, tiene la obligación de notificar tanto a la Secretaría del Trabajo como al Seguro Social. Nosotros como patrones debemos de tener formatos ST7 ahí en nuestra empresa. Y si tenemos conocimiento de un accidente, inmediatamente reportarlo. Que el trabajador no va, no se atiende, pues es problema de él, nosotros cumplimos. Entonces, si vemos que el trabajador no se presenta o se presenta y no nos trae ningún documento, ninguna alta, pues nosotros hacemos seguimiento al caso, Sergio. Tenemos que ir a Medicina del Trabajo, decir, ¿sabes qué? Aquí está la ST7 que tú me recibiste, Medicina del Trabajo, con lo que sucedió, con lo que nosotros manifestamos. El trabajador nunca se presentó a atención médica y entonces pues puede decir que prácticamente no le sucedió nada y el médico lo da de alta incluso con la misma fecha del accidente. Gustavo, un trabajador que se lesiona en el trabajo va a recibir atención médica y el médico no le da incapacidad, pero sí le expide el formato ST7 y el ST2 al mismo jugaría para la declaración de riesgo de trabajo. Sí, sí va a jugar. Si nos da, que es precisamente el mismo ejemplo de Sergio, de que el empleado se accidenta y no se reporta, entonces le pedimos al médico que lo dé de alta, porque pues, el trabajador no se ha reportado, no sabemos de él, o a lo mejor ya regresó. Y en el caso también de usted, Gustavo, si el médico no le da la incapacidad y le da la ST2 al mismo tiempo, pues no vamos a tener días subsidiados de incapacidad. Sí tendremos caso, pero como no hay incapacidades, pues no va a sumar a nuestro índice de siniestralidad. Sí juega, sí hay que reportarlo, sí es un caso, el caso existe, solamente que no tiene incapacidades y pues no nos va a incrementar en demasía el cálculo de la prima. Pepe Luis, pero cuando estás incapacitado tomando tus días, claro, y el patrón te paga los días normales, ¿qué pasa? ¿Cómo lo tomas? ¿Estamos hablando de la doble nómina, Pepe Luis? Yo no sé de dobles nóminas, ¿eh? No me pongan a parir chayotes. Rodolfo, para el pago de las incapacidades lo tengo registrado con 104, más 40 de despensa, 7 de bono, 7 de asistencia. La incapacidad la paga el IMSS. La incapacidad la paga con base en el salario con el cual usted lo tenga registrado, que son los 104.52. La nómina es esa parte, o sea, cuál es el salario base, el salario cuota diaria.
El salario cuota diaria van a ser los 100 pesos. Entonces son 100 pesos. Los bonos que damos no juegan para el pago de incapacidades. Pero si usted, este salario base de cotización es irreal, es menor al real, entonces sí, Rodolfo, habrá que pagar la diferencia. Esa diferencia usted la tiene que pagar como un salario. Juanito, nada más para que quede clara una duda. ¿Cuál es el riesgo de dar de alta a un trabajador que ya está enfermo de cáncer, pero un patrón con el afán de ayudarle lo quiere ingresar como su trabajador? ¿O cuál sería la mejor manera de que reciba los servicios médicos? Bueno, en este caso, Juanito, el Seguro Social va a ir a certificar que efectivamente el trabajador haya una relación de trabajo real con ustedes. Es el mismo caso del lesionado de fútbol que nos preguntaba acá arriba Ramón. El riesgo es que que el Seguro Social reconozca que no hay una relación de trabajo real con este señor y que solamente lo afiliaron con el afán de que recibiera los servicios médicos. Esto es muy común, no es un caso raro, Juanito y Ramón. Entonces, por eso no es recomendable hacerlo, por más que lo quieran ustedes hacer de buena fe, pero sí están queriendo aprovecharse y está contemplado como una sanción por parte de la ley de Seguro Social, es una sanción el querer aprovecharse de los servicios que otorga el Seguro Social falseando una relación de trabajo. La mejor manera en que pudieran recibir los servicios médicos es como beneficiario. Entonces, si esta persona que tiene cáncer puede ser beneficiario o dependiente económico de alguien más, entonces sí pudiera ser sujeto de afiliación. Y ahí a lo mejor, vamos a suponer que fuera el esposo es que tiene cáncer, y la señora pudiera ser sujeto de una relación laboral, ahí sí. Así, pues bueno, vamos a hacer las cosas mal, pero vamos a hacerlas bien. Entonces, si podemos afiliar como trabajadora a la señora o a un hijo, para que tanto la señora o el hijo lo registren al señor con cáncer como beneficiario, ahí sí se podría. Pepe Luis, estamos sabiendo de su problema acá arriba. Déjenme, me voy para arriba. Porque de qué estábamos hablando con usted, Pepe Luis. Una nómina normal te paga tu sueldo, pero tú estás incapacitado. Bueno. Mauricio, pues sí, también es sarcasmo, ¿verdad? ¿Por qué son tan desconfiados? Pues porque nosotros hemos abusado de esa facilidad, entre comillas. Correcto, Juanito, ok. Bueno, pues esto es en relación al manejo de las incapacidades o casi todo lo de las incapacidades. Hay muchas situaciones muy especiales y muy características, ya sería cuestión de ver su caso en forma personal para ver cuál es la situación específica en el manejo y en el trato de la incapacidad que ustedes tengan para poder darles una orientación. Entonces, pues así está prácticamente cómo se trata, cómo se maneja y cómo tenemos contemplado el manejo de las incapacidades. Bueno, pues entonces, pues, si no tienen más dudas, pues entonces igual quedo a las órdenes. Mis formas de contacto aquí se las voy a poner nuevamente. Listo. Aquí sí las están viendo, ¿verdad? Aquí están, perdón. Formas de contacto a través de mi página web www.wpsotoasesor.com.
Podemos charlar a través de Skype, comunicación de viva voz a través de nuestra computadora en cualquier parte de la República en la que te encuentres. Es comunicación totalmente gratis. A través de nuestro mail, a través de Twitter, síganme en Twitter, @pepesoto. Y también a través de mi Facebook profesional, nada de tonterías, es un Facebook 100% profesional, donde trato de charlar con ustedes acerca de este tipo de aspectos laborales y de seguridad social. Y mi celular para en caso de que necesiten algún apoyo en forma personalizado. Tengo planes de asesorías muy accesibles. Ayer precisamente estaba atendiendo a una chica de acá de Parral, Chihuahua. Estuvimos platicando más o menos con unos 20 minutos acerca de un problema con una construcción. Ya le dimos una orientación, se quedó muy contenta esta chica. Y así como ella, pues tú también podemos establecer una relación en la que todos quedemos satisfechos. Una relación ganar-ganar. Bueno, estoy entonces a la orden en cualquier situación, en cualquier aspecto laboral y de seguridad social. Y nos vemos dentro de 15 días. Acuérdense que las charlas ahora son cada 2 semanas. Entonces tenemos cita hasta el mes de septiembre, la segunda semana de septiembre. Y vamos a platicar acerca del trámite de los riesgos de trabajo. Que esta semana me aventé un buen tiro, un show con un médico de acá del Seguro Social, que está necio, pero ya lo platicaremos dentro de 2 semanas. Cómo realizar el trámite de una incapacidad por riesgo de trabajo. Cómo llenar la forma ST7, cómo pelearnos con el médico de medicina del trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nos vemos pues dentro de 15 días y saludo con mucho gusto a Alfredo, a Ángel, Armi, a Ulix, Betsabe, Carlos, hay 3 Carlos, Chema, Consuelo, Cristela, DNL, Emanuel, Ernesto, Lupita, Gustavo, Héctor Fisk, Hilda, Jarte 2, Jesús, José Luis, Pepe Q, Junior Mezquita, Juanito Serrano, Juanito, gusto en saludarte, Laurita, Checo Saldaña, Luis Eduardo, Mariana, Mauricio, Juan de Izcali, Miguel, a Mujas, a Angie, Omar, Pablo, Patti, Pepe Luis, Ramón, Rodolfo Flores, Rodolfo de Veracruz, Roger, Samuel, Santiago, Sofía, a TCM, TT, qué gusto saludarla, TT, a Shele, Yasmín y a Yolanda. Muy agradecidos por su participación, por su asistencia y nos vemos pues dentro de 15 días y no nos vamos sin antes un videíto. Déjenme nomás terminar de compartir escritorio, ya no quiero que vean mis cosas. Un videíto, nada más rápido, vamos con un artista que me gusta mucho y una canción también que me gusta. Y nos vemos dentro de 15 días. Cuídense mucho, por favor. Cuídense a su familia, cuídense ustedes. Y que se la pasen muy bonito este fin de semana.